Bien, señoritas y jóvenes estudiantes, esperando que se encuentren muy bien de salud, vamos a continuar con nuestras clases en general de comunicación correspondientes a este tercer grado nivel avanzado del CEBA Andrés Bello. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que se titula Los elementos del texto. Como usted sabe, el texto es una unidad comunicativa y lingüística, ¿sí? Producto pues de la actividad verbal del hombre. Esta unidad significativa y lingüística nos permite pues al ser humano convivir, ¿no?, socialmente, y para ello pues para la convivencia necesitamos comunicarnos, y para comunicarnos pues empleamos pues los textos, ¿no?, que pueden ser básicamente orales o escritos. Muy bien, entonces estos textos tienen sus elementos y el texto, digamos que es un conjunto de ideas que transmiten un mensaje, ¿no? Es otra definición muy práctica. Ahora, este texto escrito, vamos a hablar básicamente de textos escritos, están conformados por un tema, por ideas principales, ideas secundarias y por un título, ¿no? ¿A qué se refiere el tema? Es el asunto que se desarrolla en el texto, ¿no? Se expresa como una frase nominal, es decir, no tiene verbo. Y se formula la pregunta de qué trata el texto o de qué asunto habla el autor del texto. Entonces, la respuesta a esas preguntas, ¿sí?, a cualquiera de esas preguntas, es justamente el tema. Ahora, todo texto tiene una información más importante que la otra, ¿no? Tiene las ideas más relevantes. Entonces, esa información relevante se le llama idea principal. Es la idea que sintetiza lo argumentado por el autor. Es imprescindible, ¿no? Es decir, que si tú retiras una idea principal del texto, el texto no tiene sentido. Entonces siempre se va a manifestar a través de una oración, es decir, de una expresión que tenga un verbo, pues, ¿no?, y que exprese un pensamiento completo. Ahora, esta oración tiene que estar escrita de tal manera que niegue o afirme algo. Entonces, ¿qué preguntas se hace para identificar las ideas principales? ¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene? O también, otra pregunta mucho más práctica que dice, ¿qué es lo más importante que se dice sobre el tema? Entonces, la respuesta a esa pregunta es la idea principal. Y las ideas secundarias, llamadas también de desarrollo, ¿sí?, sirven pues para ejemplificar, para especificar, para ampliar, ¿qué cosa? Las ideas principales. Entonces, la idea secundaria son oraciones que complementan la idea principal y pueden ser una o varias oraciones y son prescindibles, ¿no? Es decir, que esa idea principal tú la puedes quitar, esa idea secundaria, perdón, tú la puedes quitar y el texto sigue manteniendo la información inicial. En cuanto al título, es la idea que precisa lo leído y presenta el tema de manera, el tema más la idea principal. ¿Okay? Entonces vamos a la parte práctica. En este texto dice lo siguiente: se ha comprobado que la temperatura media del planeta ha aumentado entre 0.3 y 0.6 grados centígrados. Este hecho se denomina calentamiento global. El calentamiento global se puede deberse a un incremento del efecto invernadero de la atmósfera. Determinados gases contaminantes hacen que este efecto sea mayor de lo normal y las temperaturas suban demasiado. El principal efecto del calentamiento global son las sequías prolongadas. Estas sequías pueden alterar profundamente el clima de una región y originar la desertización. Lo elemental, ¿no? Ya leí el texto, me pregunto ahora de qué trata el texto o sobre qué asunto habla el autor del texto. ¿Sobre qué habla? Habla sobre el calentamiento global. Entonces ese va a ser el tema del texto. Ahora, ¿dónde encuentro la idea principal? ¿Qué es lo más importante que el autor me dice sobre el calentamiento global? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que me dice? Acá está subrayado de color verde, ¿no? Que el calentamiento global puede deberse a un incremento del efecto invernadero de la atmósfera. Ahí está, ¿no? Es lo más importante que me dice sobre el calentamiento global. Entonces toda esa oración es una idea principal. No se olviden que la idea principal siempre va a estar expresada a través de oraciones. ¿Y cómo identifica una oración? En cada punto seguido. Pues no, en cada punto seguido es, digamos, la finalización de una oración. El punto aparte ya es separa párrafos, ¿no? Muy bien. Entonces las ideas secundarias son todas las demás, ¿no? Son todas las demás, ¿no? Son las ideas que complementan la idea principal. Por ejemplo, determinados gases contaminantes hacen que el efecto invernadero sea mayor de lo normal y las temperaturas suban demasiado. Es una idea secundaria. Otra idea secundaria es el principal efecto
del calentamiento global son las sequías prolongadas, ¿sí? Otra idea secundaria. Entonces, ya tenemos tema, idea principal y ideas secundarias. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta progresión temática? El texto desarrolla un tema de manera progresiva, es decir, va ampliando la información del mismo tema o de otros derivados, pero siempre están relacionados. Entonces, esta progresión temática puede ser constante o puede ser derivada. ¿Cuándo es constante? Es cuando se trata el mismo tema del texto, o sea, está dentro del texto. Y cuando es una progresión de temas derivados, es cuando se van tratando diversos aspectos del texto. Muy bien. Tenemos acá otra práctica, ¿sí? Dice, la ballena franca glacial tiene una longitud aproximada de entre 14 y 18 metros, aunque puede alcanzar los 24 metros, un tercio de los cuales corresponde a la cabeza. Pesa entre 36 y 72 toneladas. La piel desnuda es negra en el dorso y blanca en la zona del mentón. La mandíbula es bastante recurvada en el extremo anterior, dirigido hacia abajo y con engrosamiento o callosidad de color claro en la cabeza, que varían en tamaño, grosor y posición, lo que permite su identificación individual. En algunos ejemplares adultos hay una coloración negra con manchas ventral blanca. En la boca la cuelgan 300 barbas de más de 3 metros de longitud. No posee aleta dorsal ni pliegues en la garganta. Se la puede encontrar en aguas poco profundas, cercanas a la costa, en bahías y penínsulas. Su ciclo anual ocupa dos tipos de hábitats. En verano se desplaza hacia las aguas frías del Atlántico Norte, ricas en zooplancton que se alimenta. En invierno, las hembras preñadas emigran hacia las aguas tropicales para parir. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es el tema central? ¿De quién hablamos? De la ballena franca. Está con círculo rojo, ¿no? ¿Qué aspectos o qué temas específicos se habla sobre la ballena franca? Ya tenemos de amarillo, ¿sí? De azul y de verde. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos en cada párrafo? ¿De qué se habla? ¿Sí? En el primer párrafo se habla sobre la longitud, ¿no?, de la ballena franca. En el otro párrafo, de sus características. Cada cuadrito ahí subrayado, ¿sí?, ahí encerrado, está pues con palabras claves, nos dan a entender que hablan de las características de estas ballenas francas. Y en el tercer párrafo, ¿de qué habla? Habla de la hábitat, ¿no?, del lugar donde viven, ¿sí? Entonces ahí tenemos desarrollado pues esta lectura, ¿no? Muy bien, chicos, esa es la parte práctica de esta clase. Espero pues que la hayan comprendido y nos va a permitir justamente para luego hacer una práctica mucho más extensa y poder pues identificar los elementos del texto, como son las ideas, el tema, las ideas principales, ideas secundarias y el título. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Luego vamos a continuar con el análisis más extenso y más específico de este tema para poder llevarlo a la práctica. Acá les comparto un mensaje final. Lo único imposible es aquello que no intentas. Bueno, chicos, gracias, que Dios los cuide, bendiciones y un abrazo virtual para todos ustedes.